¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Es un gusto el día de hoy conversar con una persona tan importante para la publicidad. Y bueno, para comenzar voy a darles un poquito de adelanto de lo que ha hecho y luego le preguntaremos para que profundice un poco más sobre su vida. Él tiene más de 35 años de trayectoria publicitaria y ya comenzó trabajando en la agencia peruana ProPerú, luego emigró a Guayaquil, Cali, Bogotá, ¿no? Para trabajar en Macán y ha sido director creativo regional de Coca-Cola, General Motors, entre otras. Ha ganado 2 veces para el Ojo de Iberoamérica como el mejor director creativo de Colombia, también mejor director creativo de Perú y también mejor director creativo de México. Dentro de sus grandes galardones, tiene cerca de 12 Leones de Oro aquí en el Perú cuando regresó a la agencia Mayo y tiene una campaña destacadísima que siempre la hemos visto y la tomamos como caso de éxito, como es el panel que da agua de UTEC, ¿no? Una campaña que nos rompió un poquito el cerebro cuando la vimos. Así que nada, es un placer conversar en esta oportunidad con el publicista Humberto Polar. ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto tenerte acá. Hola, John Manuel, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, un gusto estar aquí. Humberto, tú has hecho muchísimas cosas. Estamos justamente conversando sobre tu trayectoria para que los chicos de Mente Mochilera puedan saber hasta dónde pueden llegar, si tienen sus aspiraciones, así lo piden, ¿no? Dentro de la carrera publicitaria. Cuéntanos un poco Claro. más qué es lo que has podido lograr dentro de la publicidad. Bueno, mira, sí, tengo una trayectoria larga. Empecé en el año 86, empecé a los 20 años. Entonces, por eso, digamos, no soy tan viejo, aunque tenga 35 años trabajando en el negocio, pero la verdad, he tenido la suerte de trabajar en muchos países. Creo que eso tiene que ver con tu mente mochilera, ¿no? O Claro. sea, no tenía ningún problema en agarrar mi mochila y irme a lugares donde había una oportunidad mejor para mi carrera y para aprender más. En el Perú trabajé solamente 3 años al inicio, 2 años y medio, poquito, no, 3 años. Y ahí me fui a trabajar a Guayaquil, que en ese momento era una plaza muy, muy, muy rica, muy apetecida, porque había una mejor economía que en el Perú. Bueno, todas las economías del mundo eran mejores que la de Perú en el año 86, o en el año 89, que es que me fui, ¿ya? Guayaquil era un lugar donde había mucho publicista chileno, español, argentino, había brasileros, había muchos peruanos. Qué interesante. Y en una época que no duró mucho tampoco, ¿no? Pero como que conocí a gente muy interesante, colegas muy interesantes. De ahí me fui a trabajar a Colombia, estuve en Macán, en Macán me fui a Guayaquil y después estuve en Colombia. Manejé la oficina de Cali, después manejé la oficina de Bogotá. En Bogotá, bueno, toda la dirección creativa general de Macán, Colombia. Ahí tuve la suerte de ganar el primer León de Cannes de la historia de la publicidad colombiana, con un Wow. comercial para Superpegante Tesa. De ahí fundé en el año 96 con Francisco Samper, que era el gerente general de Macán, y con José Emilio Sokolov, que era la cabeza de Leo Burnett. Fundamos Sokolov Samper Polar Mora, o sea que hoy es Mullen Lowe SSP3, agencia pues histórica de la publicidad latinoamericana, ganadora de Titanium en Cannes, ganadora del Grand Prix de Innovación, una bestialidad. Una agencia muy, 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 muy buena, de la que me siento muy orgulloso, aunque estuve ahí, me retiré y vendí mi participación en el 2008. Pero con Lowe, desde el 96 al 2008, trabajé en Colombia, donde estaba basado, que era mi agencia, pero después me pidieron que viniera a México a manejar la región, la parte creativa de la región y la cuenta regional de Unilever. Y me fue muy bien, acá gané 4 leones más, entonces ya había una historia de ganar leones, digamos, cuando te dan un león por pieza, porque ahora te dan 30 leones por una pieza, eso una broma. Pero era una época más dura de ganar leones, menos categorías, ¿no? De ahí tomé un sabático un tiempo y de ahí volví a entrar a agencia con FCD y FCD me pidió que fuera al Perú, entonces regresé a mi país natal después de 24 años y manejé la agencia FCD Mayo, ¿no? Manejé desde Perú la región para Chile y para Colombia, pero Perú también, y ahí tuvimos la suerte de ganar 12 Leones de Cannes,
¿no? Ahí es Wow. donde hice este trabajo de, entonces ya sumados a los anteriores, más, digamos, algunas cosas que había colaborado con la agencia. Yo tengo en total 18 leones en mi carrera. Wow. Y fue muy bien, 5 de esos leones de Perú fueron de oro, ¿no? Y ahí es donde hice este trabajo que tú mencionas de UTEC, entre otros trabajos muy interesantes. En el año 2017 tuve la invitación a regresar a México para manejar también como director creativo regional la agencia FCB. Ya había estado en FCB en Perú y estuve en FCB México un tiempo y luego me invitaron a ir a Grey y en Grey fui presidente y CCO, o sea, Chief Creative Officer de Grey México, y me retiré de Grey en enero del 2020, 3 meses antes de la pandemia. Y digamos, ahora estoy emprendiendo, después de tantos puestos grandotes y tantas cosas, decidí que quería empezar de nuevo desde chiquito, desde una agencia nueva y Darío Strachnoi, que es un gran publicista argentino que ha creado un grupo que se llama Antold, entre ellos entre las agencias de Antold, una agencia que se llama De Juju, que ahora está en Brasil, está en Argentina y está en Colombia, y me invitó a abrir De Juju México. Entonces soy socio de Darío en De Juju México y soy sí, el único. O sea, te iba a decir soy el director creativo general, pero la verdad es que soy el fundador, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con una project manager y entre los dos estamos sacando adelante un proyecto lindísimo de una agencia independiente, una agencia nueva, y espero aplicar ahí todas las cosas que he aprendido y que me parece que no funcionan del ecosistema de la publicidad como ha estado funcionando en los últimos años. Yo creo que la publicidad necesita cambios profundos y bueno, si tengo la posibilidad de hacerlo desde una agencia propia, pues los voy a hacer. Estoy en eso. Esa es mi vida muy rápido. En el año 2013 o 2014, no me acuerdo, bueno, pero fui elegido entre los mejores 25 publicistas del mundo por la revista Business Insider en el puesto número 7, ¿no? Entonces, como que yo siempre digo que siendo un chico peruano que, nada, o sea, empecé como muchos otros de chicos que empezaron en el Perú, llegar a esas distinciones y todos esos logros no es, pues, no es imposible si uno se plantea buscar ese camino, ¿no? Y por eso, pues, tengo una carrera que me deja muy satisfecho, pero nunca me olvido que empecé en el Perú, en una agencia peruana y no soy un extraterrestre, soy un creativo peruano que traté de hacer las cosas bien y me funcionó. Qué excelente. Bueno, tus escalones sirven de inspiración para muchos publicistas que están empezando. Antes de la entrevista, me acuerdo que conversamos contigo sobre las maneras en que actualmente se está comunicando. Tú que has pasado por varias agencias de publicidad, que has tomado varios clientes, en la actualidad, ¿cómo ves las nuevas maneras de comunicarnos? ¿Cómo ves las maneras de comunicación? ¿Son iguales a las de antes o la pandemia ha hecho un cambio? Bueno, o sea, digamos, antes de la pandemia ya había una disrupción muy, muy, muy fuerte que obviamente se siente, se siente como que siempre ha estado aquí, pero no pasó hace tanto tiempo y te lo digo yo que llevo 35 años en este negocio y que es la disrupción digital, ¿no? O sea, digamos, a principios, el siglo XXI vino con la consolidación de los medios digitales, pero acuérdate que, o sea, Facebook o el mismo Google no tenían el peso que tienen hoy dentro del ecosistema publicitario en el año 2008 o 2010 como lo tienen ahora. ¿Me entiendes? Es una cosa Mm, bastante reciente. Entonces, simplemente entender que la publicidad tiene su repositorio final en los medios, no es el lugar donde vive, ¿no? O sea, los medios son fundamentales para entender la publicidad, porque ahí es donde sucede la publicidad. mm. Y los medios, habiendo sufrido una ruptura de paradigma, un cambio de paradigma tan profundo, pues la publicidad sufrió ese mismo cambio de paradigma también. Entonces, esa es la primera gran disrupción del negocio de la publicidad. Que
pasamos de trabajar en medios que eran unidireccionales, de medios que te emitían monólogos, ¿no? Como la televisión, los billboards en la calle, los periódicos, etcétera, la radio, a medios que crean diálogos, o sea, donde hay una posibilidad de que la gente conteste, donde la gente responda, o sea, hay diálogos entre el emisor y el receptor, hay diálogos permanentes, o sea, si la gente quiere opinar sobre una campaña que sacaste en 5 minutos, ya sabes exactamente qué pasa, como lo que sucedió ayer con el aviso que sacó Burger King en Inglaterra sobre el Día de la Mujer, que lo tuvo que retirar. O sea, porque, o sea, la gente lo odió, ¿no? O sea, la respuesta del público es inmediata. Entonces, imagínate lo profundo que es eso en la manera como nosotros, los publicistas, vemos alterado el sistema en el cual funciona la publicidad. Cuando ya tu mensaje está completamente intervenido por la gente en tiempo real. Eso es un cambio brutal. Ahora, la pandemia, no es que haya traído grandes cambios en la publicidad, ha traído grandes cambios en la vida y ha traído grandes cambios en el consumo. El consumo es fundamental para que la publicidad o sea, para el comportamiento de la publicidad, porque la publicidad es el motor, es la gasolina del motor del consumo, es uno de los elementos que dinamiza la economía. Entonces, la manera como la gente consume hoy en la pandemia, como compra, la selectividad que tiene de cómo elige los productos, la falta de dinero, la falta de ingreso familiar, de presupuesto familiar, la reducción del presupuesto familiar y personal para gastos, para consumo, determina definitivamente cómo la gente está aproximándose a la información para elegir un producto. Todo eso es la publicidad, ¿entiendes? Entonces, no solamente que ahora estamos encerrados o semi-encerrados, con la única ventana al mundo que tenemos abierta llamada Internet, sino que además los impactos de la publicidad, el crecimiento del e-commerce, el crecimiento del marketing promocional, del email marketing, hace que la publicidad esté pues, sufriendo siempre un cambio de paradigmas y los publicistas nos tenemos que mantener alertas porque es lo que dije al principio, no podemos entender la publicidad sin entender los medios, sin entender la evolución de los medios porque ahí es donde vive, ¿no? Bueno, interesante porque basado en eso hemos podido entonces ver cómo las campañas que has realizado tienen mucho que ver con eso, ¿no? Cómo la idea se va adaptando pues a los nuevos medios que van apareciendo. Después de ver esta campaña de UTEC, que acá en Perú pues fue importante, ver un tremendo panel donde salía agua aparte de otras cosas, eh, ¿cuál será entonces el papel de la publicidad? Eh, Antes se decía, me acuerdo que en una entrevista de un publicista que dijo, no, la publicidad no educa, la publicidad simplemente vende productos y persuade. En este tiempo, ¿crees que es así? ¿O crees que la publicidad tiene alguna misión de educar, alguna misión de apoyarse a la sociedad? ¿Cuál es el fin, el papel de la publicidad en estos tiempos? Mira, antes que nada, la publicidad es un recurso. La publicidad es una herramienta, no es que la publicidad exista en sí misma como un tipo de arte, o la publicidad no es la comunicación, la publicidad es una herramienta de la comunicación. Entonces, si tú necesitas decirle cosas al público, de ahí viene la palabra publicidad, o sea, algo público, ¿no? Algo que sale a la esfera pública, entonces usas la publicidad. Entonces, eso significa estrictamente que si tú necesitas vender, educar, informar, transmitir ideología o transmitir esperanza o transmitir información valiosa en una escala pública, usas la publicidad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice ese colega que mencionas, porque claro, cuando tú necesitas vender, usas la publicidad, pero, o sea, todas las instituciones gubernamentales usan la publicidad para informar sobre una campaña de vacunación o sobre cuáles son las rutas para evacuar un terremoto. Eso es publicidad, ¿no? Y un organismo como
Amnesty International, que necesita que la gente conozca lo que ellos están haciendo para denunciar los regímenes que torturan gente, usa la publicidad para eso. No te están vendiendo nada, te están pidiendo que conozcas algo y que de alguna manera apoyes o endoses algo que ellos necesitan que endoses. Entonces, es importante ver siempre el contexto de que la publicidad es una herramienta. La publicidad tiene muchísimo poder porque la publicidad tiene escala, ¿ya? O sea, cuando tú y yo estamos hablando y nos ve la gente que nos vea, este mensaje llega a una cantidad de gente. Si nosotros le ponemos publicidad a lo mismo que estoy hablando y consigue escala, ¿no? O sea, vamos a multiplicar exponencialmente la cantidad de gente que lo ve. Ese es el poder de la publicidad, que está ligado al poder del dinero o los recursos o la disponibilidad de medios que existen, ¿no? Y eso significa finalmente que yo tengo el poder de hacer que 1 millón de personas escuchen un mensaje y si ese mensaje tiene un poder de persuasión, tengo una responsabilidad pública, ¿no? Entonces, yo en lo personal, y esto es una opinión completamente personal, creo que los recursos de la publicidad, las cosas que yo he aprendido de cómo funciona y el poder que tiene la publicidad y cómo se usa, deberían ser usados en mayor escala para educar a la gente. Ahora, ¿educarla en qué sentido? Educarla en cosas que nos ayudan a hacer una mejor sociedad, cosas que las instituciones o el Estado o las instituciones privadas que están persiguiendo causas que nos pueden hacer una mejor sociedad necesitan difundir. ¿Por qué no? O sea, los recursos de la publicidad son poderosos, sus mecanismos son poderosos, la creatividad es poderosa. Y yo creo que, o sea, tenemos que ser conscientes del poder que tiene para hacer cosas buenas. O por lo menos ser conscientes del poder que tiene para no andar difundiendo cosas que me parece que son equivocadas, como el racismo, como los estereotipos de género, como la falta de equidad, la falta de inclusión, el abuso, etcétera, ¿no? Interesante, Humberto. Yo leí hace tiempo un artículo tuyo que hablaba sobre la nueva agencia de publicidad, donde planteabas de que era importante el foco creativo y también el foco estratégico. Yo me acuerdo que me quedó muy claro eso. En este nuevo tiempo, ¿mantienes ese mismo mensaje? ¿O hay alguna estructura dentro de la agencia de publicidad? Yo abro mi agencia de publicidad, tengo que tener fortalecido mi creatividad y mi campo estratégico, o hay otra lista más que nace para las agencias. Mira, vuelvo, te contesto con lo mismo que dije en la respuesta anterior. La publicidad es una herramienta, entonces tú tienes que saber usar la herramienta, ¿no? O sea, claro, o las herramientas que vienen dentro de la caja de herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante entender, y también lo uno con algo que dije hace un rato, cómo funcionan los medios, cómo funciona la pauta digital, cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan todas estas cosas que están pasando. Nos toca saberlo, nos toca entenderlo, pero creo que la publicidad esencialmente es un negocio de ideas y de confianza, ¿ya? Es un negocio donde una persona te llama y te dice, yo necesito que me ayudes a consolidar, a fortalecer, a crecer o lo que fuere un negocio, una institución, una idea, algo que tengo, un mensaje que quiero darle a la gente. Necesito que lo hagas de la manera más eficiente posible. O sea, eficiente significa cómo hago que cada centavo que tengo rinda lo máximo que pueda para que mi mensaje sea poderoso. Y esa es la creatividad. La creatividad es precisamente cómo solucionas el problema de decir más con menos recursos. Y pues ahí vienen las ideas imaginativas, las ideas disruptivas, las ideas que no te esperas, las ideas que te sorprenden, las ideas que encantan a la gente, porque estamos en la esfera pública, estamos hablándole a gente que mira mucho entretenimiento, que es así experta en entretenerse, experta en distraerse, experta en, ¿me entiendes?, en mirar cosas en los medios. Y ahí nosotros competimos no con otra publicidad, competimos con todo lo que la gente puede mirar en un móvil o en una pantalla, ¿no?
Entonces, la creatividad sigue siendo esencialmente lo que es este negocio, ya independientemente de las herramientas que vayas a usar. Si usas las herramientas y no tienes creatividad para hacerlo, ¿para qué estás en el mundo de la publicidad? ¿No? O sea, no ofreces nada nuevo. Y por otro lado, la estrategia es la manera como vas a hacer que la publicidad viva. Entonces están demasiado pegadas. Entonces yo decía, es un negocio de creatividad, lo cual incluye la estrategia, y un negocio de confianza, porque cuando la persona pone su dinero en tus manos para que tú hagas algo que le funcione, está esperando que algo suceda. ¿No? Entonces lo que no puedes hacer es mentirle, lo que no puedes hacer es estafarla, diciéndole que van a pasar cosas que no pasan, ¿no? El negocio de la publicidad es un negocio de transparencia, es un negocio de entender el problema de una persona, llegar al fondo de lo que esa persona necesita. Por persona me refiero a que detrás de toda empresa, detrás de todo brief, detrás de toda corporación, detrás de todo departamento de marketing, hay una persona, hay un ser humano que tiene una responsabilidad. Puede ser el dueño de la compañía o puede ser un empleado que hace una función de marketing, pero tiene una responsabilidad y es una persona y necesita ser exitoso, necesita tener éxito. Entonces, tú tienes que ser alguien que lo ayude a tener éxito. ¿Y cómo lo ayudas a tener éxito? No le mientas. O sea, Claro. no lo enredes. No le digas que van a pasar cosas que no sabes si van a pasar. O sea, yo creo que la nueva agencia de publicidad sigue siendo la vieja agencia de publicidad, que hace las cosas lo más creativo que puede, o sea, lo más creativo que te da tu cerebro. Tienes que hacer un esfuerzo para hacer o sea, para entregar una verdadera, un verdadero ejercicio de creatividad, y tienes que tener transparencia y honestidad para entender que esa persona que te está poniendo en sus manos un negocio publicitario, una marca, una intención de que lo ayudes, está confiando en ti, ¿no? Y ahí empieza todo lo bueno. Y ahí es donde también empieza, cuando no pasa eso es donde empieza todo lo malo, ¿no? Y en mi historia, las agencias donde he trabajado que les ha ido bien son las agencias honestas, ¿me entiendes? O sea, que tienen la honestidad en su ADN, la transparencia con el cliente, decirle las cosas directamente, y que al mismo tiempo son agencias que tu máximo esfuerzo es la creatividad. Tu mayor esfuerzo es la creatividad. Ahí es donde pones todo tu interés, toda tu atención. Porque el servicio, mira, para dar buen servicio solamente hay que ser una persona educada. Una persona educada ya da buen servicio. Ya eres una persona servicial. Ya respetas. Pero la creatividad no te la puedes inventar, no puedes hacer pasar gato por liebre. Eso es lo que está dándole a la publicidad en este momento un segundo aire, porque la publicidad está en muchos problemas. Es una profesión que estaba un poco en decadencia. Yo creo que ha venido un renacimiento y viene de la mano de las agencias independientes, de los profesionales que nos sentamos nuevamente con nuestras manos a hacer la publicidad que le mostramos a los clientes, y que no queremos sentarnos en un megatítulo global o regional con un montón de séquito de gente que nos hace las cosas, ¿no? Bueno, quería hacer un pequeño ejercicio contigo, te dije que te iba a sorprender. Este, o sea, sabemos que los procesos publicitarios son largos, pues un ejercicio, ya sé que tu camino es la disrupción. Entonces quería hacer un ejercicio a ver cómo salía. Imagínate que sale un nuevo café que viene ya con stevia incluida. Stevia incluida, es decir, el café, el momento en que pasas gota a gota, ya viene con stevia, ya además es sumamente, sí, endulzado. Y viene un cliente a tu agencia actualmente y te dice, necesito un medio disruptivo. ¿Cómo vendo esto? Pero no tengo plata. Ajá. ¿Cómo lo venderías? Un ejercicio sumamente rápido. Mira, o sea, depende de la escala que tengas para el café, ¿no? Primero me surge una gran pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no le gusta el café dulce? Claro. ¿No? O sea, cómo le va? O sea, tienes que hablarle a gente que le guste el café dulce. O sea, que ya venga endulzado, porque ¿cuál es el grado en el... Bueno, eso es un tema técnico de producto, pero es lo primero que pensé, porque yo a veces me tomo el café sin azúcar. A veces me lo Claro. tomo con azúcar, depende del día. Pero, a ver, lo que tú me estás diciendo me parece que pasa por imprescindiblemente porque la gente pruebe este producto. O sea, no hay manera de que tú llegues a la mente de la gente con un producto de esta naturaleza si no tiene la oportunidad de probarlo. Entonces, lo que yo haría es así,
la madre de todos los amplios. O sea, yo trataría de hacer todo mi presupuesto, de llevarlo a una actividad de sampling a la entrada de los edificios donde la gente está llegando y antes de irse a su Starbucks, que pase y se tome un shotcito de este café. Trataría pero no sampleo en supermercados necesariamente, sampleo donde, a ver, yo tomo mucho café, ¿no? Y cuando íbamos a oficinas, porque ahora ya nadie, yo estoy en mi casa trabajando, Claro. ¿no? Claro, lo primero que iba es pasar por mi café, ¿no es cierto? Entonces encontrarte en la ruta de esa gente y hacer una idea muy interesante, muy llamativa de sampling, porque creo que es o sea, el beneficio de que el café venga ya endulzado, no termino de entenderlo muy bien, pero en todo caso uno podría decir, bueno, te lo vas a tomar más rápido, porque esos 20 segundos que esperas entre echarle azúcar y moverla, pues te los ahorras en no sé qué, pero te los ahorras. Pero tómate esto, ya está, ¿me entiendes? Pruébalo. Y generar prueba. Entonces ya, o sea, no es que sea una idea tremendamente disruptiva, lo disruptivo sería que yo no haría nada más. O sea, sí, o sea, iría a los semáforos a darle café a la gente, iría a las entradas de los grandes edificios corporativos, o sea, buscaría toda la gente que me daría las gracias de que le di un shot de café gratis cuando no se lo esperaba, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, todos los días. Wow, gracias, en verdad, Humberto, por habernos permitido entrar en tu proceso creativo, ¿no? Qué interesante. Claro, definitivamente la gente necesita probar este producto y ya, entonces hay que meterle plata ahí y Claro, excelente. es que hay otras cosas hay otro tipo de categorías que puedes no probarlas directamente, o sea, una tarjeta de crédito, una celular, una aerolínea, ¿me entiendes? Pero un café tienes que probarlo, ¿no? O sea, sobre todo si es rico, ¿ya? Sí, Porque si pues. es X, no, pues, o sea, pero si es rico, si de verdad tú dices, tengo un producto tremendo porque trae stevia, estoy convencido de eso, y crees que eso va a crear un interés, pues pon todos tus recursos en que la gente lo pruebe. Obviamente, entonces hay que mirar la escala. Si es un café artesanal que estás empezando, lo quieres vender en lugares pequeños, es más, es una idea más viable. Si eres un café que va a todos los supermercados, tienes que empezar desde abajo a crear ese interés, ¿no? Pero este es un producto que literalmente se vende de boca en boca. O sea, que Excelente. la gente se lo pasa, le cuenta a alguien que se lo tomó de boca en boca. Claro. Humberto, bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, en verdad estamos muy contentos por todo lo que nos has dicho, tu expertise, además el proceso creativo que es tan importante porque sirve pues, para los chicos para más o menos vean cómo nace una idea. ¿Qué le recomendarías a los seguidores de Mente Mochilera? Que muchos son comunicadores, publicistas, en sí comunicadores, que están ansiosos de entrar a una agencia o trabajando y quieren Claro. aprender más. Bueno, mira, mi principal consejo es entender muy bien que en la época que vivimos, en el mundo en que vivimos, la publicidad es una herramienta que hay que usar con mucha responsabilidad. Yo diría que pensemos en que los publicistas tenemos un alcance y tenemos una llegada que no todo el mundo tiene y muchas cosas que pasan por nuestra cabeza y nuestras manos pueden crear efectos reales en la gente, ¿ya? Y eso lo digo porque vivimos una época muy confusa por las fake news, vivimos una época muy confusa mira, yo solamente con mirar en las redes, yo hace muchos años no vivo en el Perú, o sea, pero veo solamente la confusión política que hay y digo, Dios mío, o sea, esto es así, la Torre de Babel, nadie se le puede creer, ¿me entiendes? Eso es Sí, como terrible. desinformación y más desinformación de todos lados, ¿no? Y los que trabajamos en comunicación somos los llamados a resistir a eso, que como te das cuenta es algo que empieza a pasar naturalmente, que empieza a pasar con la gente que ya tiene el poder de ser en sí mismo un pequeño comunicador con sus redes sociales. Los comunicadores profesionales tenemos que entender nuestra responsabilidad y usarla con mucha responsabilidad. Ese es mi consejo. Si vas a trabajar no solo en publicidad, en comunicaciones, hazte a alguien digno de esta profesión, porque esta profesión es muy noble, pero también puede ser
muy mezquina y muy dañina, ¿no? Depende de tu ética personal. Muchas gracias, Humberto. Gracias también a mis amigos de Mente Mochilera por haber estado en el video viendo. Ya saben, chicos, si les gustó, pueden dejar un comentario debajo del video, también pueden compartir el video y suscribirse para crecer en la comunidad de comunicadores del Perú y bueno, y del mundo, porque estamos extendiéndonos. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, amigos de Gente Mochilera. Gracias de verdad, muchísimas gracias, Humberto, por todo tu conocimiento y nos vemos en un próximo programa. Chao, Chao. Manuel, cuídate.